Catalina Rapetti es acompañante en bioneuroemoción, está formada en psicogenealogía transgeneracional y es egresada de la formación sistémica en constelaciones familiares. La temática de hoy es hablar de cómo influyen en nuestras vidas las vidas de nuestros antepasados. Bien. Pero antes me gustaría, yo siempre hago como una pregunta más personal, que me cuentes o me digas cómo te autodefinís. Yo soy como una buscadora, ¿no? Siempre, de hecho, yo soy ingeniera en computación también, ¿no? Ah, Y bueno. entonces, todo este camino empezó por una búsqueda personal, porque hubo un año que estaba re mal, terminé unos días con licencia médica por estrés, tenía, o sea, viste cuando decís en todo me iba mal, y decía, no, si sigo así no voy a llegar ni a los 40, entonces es como replantear un montón de cosas, y cuando uno empieza a buscar, y sigo buscando, porque nunca es que llegás a encontrar, digamos, la solución, es como siempre, es un crecimiento y un aprendizaje. Entonces me defino como eso, como una buscadora de buscar siempre estar mejor y de poder vivir como en tranquilidad y en plenitud, que en definitiva yo creo que es lo que todos buscamos. ¿Qué implica estudiar el árbol genealógico? ¿O de qué se trata? Para las personas que no... A ver, sí, el árbol Sí. genealógico sabemos que es nuestros antepasados, ¿no? Mamá, papá y para arriba. Pero eh, ¿qué datos se necesitan cuando uno se empieza a Bien. preguntar todo esto? ¿Qué es lo importante, digamos? Bueno, el estudio del árbol es un viaje, ¿no? Y nunca terminamos de estudiar el árbol en realidad, porque si bien yo me he ido formando como en varias escuelas y con diferentes ramas, digamos, ¿no? Porque cada maestrito tiene su librito y de repente estudias, y si vas a la bibliografía, cuando vas a armar el árbol, de repente, cuando vas a mirar una fecha, ahora entramos en los datos que se necesitan, pero cuando vas a ver si hay fechas relacionadas, hay algunos que toman una semana, otros que toman 10 días, otros que toman 2 semanas, entonces dependiendo un poco de dónde lo estudies, hay cosas que pueden variar, pero en definitiva lo que se busca es entender para qué me pasan a mí ciertas cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno cuando abre el árbol, cuando empieza a estudiar el árbol, en general tiene una pregunta o empieza de un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, tengo insomnio o tengo tal síntoma o nunca llego a fin de mes o siempre me relaciono con el mismo tipo de parejas. Entonces, Y te das cuenta que tengo estás algo. repitiendo como algo que decís, che, no puede ser. O sea, No puede ser que otra vez lo mismo. sí. Entonces empezás a ver, pero tiene que haber algo, una razón para esto, ¿sí? Raúl Durán, que es una de las personas que, bueno, hizo un curso online y lo sigo en las redes, dice que nosotros somos la respuesta a un pedido de ayuda de un antepasado, ¿sí? Entonces venimos con una respuesta, muchas veces biológica, a través de un síntoma, y muchas veces, como te decía, de patrones que se repiten. Ponele caso típico, ¿no? Imagínate no sé, 2 o 3 generaciones para atrás. Una mujer que tiene 14 hijos y que tiene que cumplirle al marido. Porque en nuestras abuelas y para atrás era como así, ¿no? La mujer era como, más bien se quedaba en la casa, no trabajaba, tenía que cuidar de los hijos. Entonces, imagínate que en algún momento haber dicho, estoy harta de cuidar chicos, cómo me gustaría estar sola y no tener ni pareja, ni hijos, ni nada. Y 2 generaciones después hay una mujer, ¿no? Ponerle la nieta que no encuentra pareja, que no puede tener hijos, que no. Entonces dice, porque en definitiva ella está resolviendo un problema que venía de más atrás, Como esos deseos ¿no? que uno suelta así como al universo, que parece que, bueno, lo dije y ya está, parece una pavada, pero como que el universo lo toma, ¿no? Sí. De alguna forma. Es que en definitiva eso viene en la memoria celular, ese Exacto. dolor o ese sufrimiento de la abuela, eso viene en las células. Y esa información le llega a esta chica a través del ADN, digamos. Sí, sí, sí. ¿Sí?
Entonces, viene con esa información de que casarse y tener hijos puede ser complicado, ¿no? Y para otra, que quizás, no sé, tuvo antepasados, que, no sé, tuvo una familia chica, amorosa, que no la sufrió y que no sé qué, no pasa Claro. eso, ¿sí? Entonces, depende mucho de lo que hayan vivido nuestros antepasados, de cómo nosotros vamos a enfrentar la vida también, porque no es lo mismo, por ejemplo, ser descendiente de alguien que estuvo en la guerra y que debe haber vivido situaciones bastante complejas, a ser descendiente de alguien que se crió en el campo, no sé, corriendo, corriendo con los animales, ¿no? Son dos casos completamente diferentes y el ADN de esas dos personas va a ser diferente, ¿sí? Bien, Porque no es solo la información genética, sino la epigenética también, genética. ¿sí? Bien. ¿Y cuáles son entonces los datos o lo importante Bien, que uno necesita empezar a investigar o eso. para Cuando, abrir el camino? cuando miramos el árbol, lo primero que se necesita saber es, bueno, los nombres de las personas, las fechas de nacimiento, de función, cuál fue la causa de función de la persona, cuál fue el dolor de la vida o cuál fue lo mejor qué fue lo mejor que le pasó en la vida, ¿no? Son como, bueno, por ejemplo, las mujeres, cuántos hijos tuvieron, si tuvieron abortos, porque eso influye mucho en lo que viene después, ¿sí? Sobre todo cuando miramos nombres y fechas buscamos las cosas que se repiten, porque si yo, por ejemplo, me llamo igual que mi abuela, ¿no? Y aparte cumplo más o menos en la misma fecha, y aparte soy parecida físicamente. Cuando en la familia me ven a mí, no me están viendo a mí, están viendo a mi abuela, ¿no? Entonces, si no, o sea, me ha pasado muchas veces de decir, uy, yo iba a nacer tal fecha y mi madre no quería porque era el cumpleaños del padre, ¿no? Entonces es como que si uno repite una fecha, si uno repite un nombre, si repite la profesión, el parecido físico, es como que en realidad vuelve a traer a la persona, ¿no? Entonces el inconsciente se confunde. Entonces, si yo te digo, no sé, Juan Pérez abogado, ¿no? Y está el padre que se llama Juan Pérez y es abogado, y está el hijo que se llama Juan Pérez y es abogado. Y si yo digo Juan Pérez, vos no sabés si es el padre o es el hijo. Sí, sí, sí. Entonces, inconscientemente pasa igual. Si vos repetís patrones, si repetís nombres, fechas, tendés a repetir patrones también. ¿Sí? Es como esa herencia viene todo el combo junto. Bien. Entonces, Y a veces también venimos, o sea, a terminar lo que el otro no pudo. Por eso es importante saber cuál fue el dolor, qué le pasó, o sea, si alguien emigró, por ejemplo, y no pudo volver a su lugar de origen, ¿no? Entonces, toda esa información es relevante. Y a veces no tenemos la información. Y también hay varias formas de buscarlo. Por ejemplo, en el inconsciente está esa información, ¿sí? Entonces tenemos que estar como muy atentos a de repente cómo nos sentimos. Podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio que yo suelo hacer es agarrar un papelito y poner lo que sé de esa persona, ¿no? Si no sé ni siquiera el nombre, ponele abuela paterna o, no sé, la madre de fulano o alguien que desapareció. Entonces lo pones en el piso y te paras en ese lugar. Y fíjate cómo te sentís, si te sentís cómodo, incómodo, si te querés ir corriendo, si estás triste, si estás, ¿no? Porque eso es, aunque no tengas los datos, puedes tener algo de información porque en tu ADN está. Entonces es como dejar que se manifieste también. bien. Em, ¿Qué implica estudiar el árbol, pero desde la mirada sistémica? Que esto tiene que ver Bien, ya con las constelaciones, ¿no? claro. En realidad son cosas complementarias, ¿no? La psicogenealogía transgeneracional va más que nada a ver esto, ¿no? El estudio de las fechas, los patrones, ¿no? Todo eso. Desde la mirada sistémica, ¿sí? El precursor de todo esto fue Bert Hellinger, que tiene varios libros. A veces son un poco difíciles de leer esos libros, ¿no? Pero Hellinger habla de tres órdenes que se tienen que cumplir en todos los sistemas, ¿sí? Nosotros somos parte de varios sistemas. El primer sistema es nuestra familia de origen, ¿sí? Entonces, cuando uno mira el árbol, desde la mirada sistémica, busca establecer el orden que se perdió, ¿sí? Hellinger dice que para que el amor fluya, primero tiene que haber orden. Y los tres órdenes que habla son el orden de pertenencia, que es el primero,
que quiere decir que todos tienen derecho a pertenecer. Todos pertenecemos, no importa lo que hayamos hecho, lo que haya pasado. ¿Y qué pasa? Muchas veces tendemos a excluir. Excluimos lo que nos duele, excluimos cosas difíciles, excluimos, no sé, en todas las familias hay situaciones que no a todos nos gustan, ¿no? No sé, hay violaciones, hay robos, ¿no? Entonces se tiende a excluir a la persona que hizo eso algo tachado de malo, porque en realidad después vemos que no hay nada ni bueno, esos son juicios, pero que todo es información, en realidad. Entonces, cuando algo nos da culpa, nos da vergüenza, nos da dolor, tendemos a excluirlo, a no hablar. Por ejemplo, alguien que se murió muy joven, ¿no? Mi abuelo se murió cuando mi mamá tenía 13 años. Mi mamá no hablaba de su papá, porque le generaba mucho dolor, ¿no? Entonces, una señora que pierde un bebé, ¿no? Que estaba deseando, no sé qué, y el embarazo se interrumpe. O un niño que se muere chiquito, o alguien que, como mi abuelo, que se murió joven y dejó una señora viuda con 3 hijos chicos, ¿no? Que esas cosas generan mucho dolor. O si alguien, no sé, tiene un accidente y mata a alguien involuntariamente, pero le genera mucha culpa. Entonces son cosas que se van metiendo y se van sacando. Entonces todo lo que excluimos tiende a retornar como información de otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponele que un abuelo tuyo estaba por casarse con alguien y ahí conoció a tu abuela, ¿sí? Entonces dejó a la otra a punto de casarse por formar otra familia, ¿no? Entonces, esa persona es una excluida y de repente vos, 2 generaciones después, también te estás por casar y te dejan, ¿no? Entonces es como, uy, mirá, como le pasó a, ¿no? Entonces esas cosas que uno tiende a dejar en el tintero, a meter, tienden como a repetirse o a encontrar una forma de manifestarse, ¿sí? Bien. Entonces ese es el primero, que todos pertenecemos, no importa lo que sea, todos tienen derecho a pertenecer, ¿sí? Muchas veces también es difícil cuando hay un tema de esto, ¿no? De víctima y perpetrador, entender que las dos energías son parte de lo mismo, ¿sí? Tendemos a sacar, ponele esto que te decía, que hay un accidente o que pasa algo y que alguien se muere a manos de otra persona, ¿ok? Entonces, entender que el asesino, ponele, también pertenece al sistema, porque cuando él entró el sistema cambió, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que incluir cosas que es difícil de incluir. Sí, o entender que por algo también pasó y pasa que, claro, Claro, tenés que escalar ahí en el dolor y no es de un día para el otro. Y hay que no, tener no, no, mucho no. valor para meterse en esas cosas. Entonces, eso, primero la pertenencia. Segundo, el orden de jerarquía, que es el que vino antes, está antes. No quiere decir que sea más importante, sino simplemente que es una cuestión de respeto, como el respeto a los mayores. Entonces, primero están los abuelos, después están los padres y después están los hijos, en el orden que llegaron. Eh, lo que pasa muchas veces es que nosotros tendemos a desordenarnos, sobre todo cuando nuestros padres son mayores, ¿no? Que queremos ayudarlos, que no es que lo hagamos de malo, pero es por amor, que decimos, no, deja, yo hago. Entonces ahí nos estamos poniendo por encima de nuestros padres. Y ahí nos colocamos en un lugar desordenado. ¿Sí? Entonces cuando queremos ayudarlos y cargar con una mochila que no nos corresponde, ¿sí? Ahí se generan también distorsiones en el sistema. ¿Sí? Eh, y el tercero es el equilibrio entre dar y el tomar, que en toda relación tiene que haber un equilibrio, sobre todo en las relaciones de pares, ¿no? Para que la relación crezca, es yo hoy te doy algo, vos me das un poco más y así va creciendo, ¿no? Entonces es, no sé, yo hoy te hago los mandados, mañana vos me cuidás, si me enfermo, no sé, es como que siempre uno da un poquito más. La única eh, excepción, digamos, es de padres a hijos porque los padres dan y los hijos toman, ¿sí? Entonces la única forma como de devolver, porque los padres nos dan algo muy grande que es la vida, y lo único que podemos hacer es algo bueno con ella, ir para adelante, ¿no? Entonces la única forma, como decía, como de devolver es para adelante, no para atrás. Si yo me doy vuelta para atrás, miro para atrás, lo que está adelante no lo puedo sostener, ¿sí? Entonces es como que en la terapia sistémica lo que se busca siempre es como restablecer el orden que se perdió. ¿Sí? Y no importa, cuando vos mirás el transgeneracional, vas a mirar más qué fechas, qué patrones, qué cosas se repiten, ¿sí? Se complementan porque
porque siempre, como todos somos parte del sistema, siempre hay algún orden que está roto y siempre hay patrones que repetimos. Y en general los desórdenes también vienen de patrones que se siguen repitiendo. Ujú. ¿Sí? Bien. Una cosa que me generó, no duda, pero digo, que dijiste, la única relación que es diferente es la de padres a hijos, porque el padre es el que da, Sí, pero porque una vez es como hijo, dice, sí, se termina poniendo en el lugar también de padre, de que le tengo que exacto. devolver todo lo que Sí, me dieron, y ahí hay como un desfasaje, o sea, que vos quieras eso dar es un desorden. por, por dar y así como le das a tu padre, le das a otra persona, digo, pero cuando uno se pone en ese lugar de estoy en falta, porque me Exacto. dieron la vida, ahí yo eso lo cuestiono y digo, pero es que no puede ser, o sea, si ellos también te dieron la vida porque quisieron, ¿qué tengo que devolver? En realidad no tengo que devolver nada más que agradecer y obviamente dar lo mejor que tengo a mis padres como a cualquier otra persona, pero Sí. es como, Es que, a ver, si vos tenés que acompañar, yo a mi padre si lo tengo que acompañar al médico, por ejemplo, cuando se operó de cataratas, suspendí esos días, yo me mudé a la casa de él porque sabía que iba a estar, ¿no? Entonces, vos lo podés acompañar desde el lugar de hija, claro, ¿no? Y prever, o sea, como lo harías también, si una amiga mía se opera y necesita ayuda, yo haría lo mismo que hice con mi papá, pero no es que lo vaya a cuidar como si fuera un niño, ¿no? Porque a veces pasa eso, cuando nuestros padres se vuelven mayores, tienden a volverse como más dependientes y como que hay claro, cosas que no pueden hacer tan bien y como que... Entonces nosotros naturalmente, por querer ayudarlos, nos ponemos en un lugar y es un ejercicio y un trabajo eso de decir, no, vos sos mi papá o vos sos mi mamá y yo te ayudo desde este lugar y es lo que puedo hacer. es lo que puedo hacer, claro, como que también esa fina línea entre, bueno, pero no digo que sea consciente, pero también capaz que como padres, Claro, no tengo hijos, pero digo, como que también es la forma de no cortar el cordón. Inconsciente lo digo, puede ¿no? ser. Y porque asumir a veces que un hijo, bueno, ya tiene su vida o lo que fuere, entonces como eso de, Igual, desde la mirada sistémica, son los hijos los que sueltan a los padres, no los padres a los hijos. son los, sí, sí, ya, sí, porque los padres debe ser más difícil, me imagino, ¿no? Son los hijos los que empiezan a hacer su vida, Claro. ¿no? Los que dicen, y los que tienen que transitar la mala conciencia, ¿no? Hellinger llama esto de poder hacer mi vida propia, pudiendo dejar atrás, ¿no? Porque a veces nos da culpa hacer nuestra vida y dejando, no sé, a nuestros padres ahí, decía, ay, no, capaz que necesitan algo y yo me voy a ir de viaje, o no, y es como eso de, entonces, en algún momento para crecer tenemos que transitar la mala conciencia. Y no es fácil, ¿eh? Porque es un ejercicio también. No es que de un día para el otro decís, ah, chao, no me importa nada. No, porque hay cosas que decís, ¿cómo hago para acompañarlo, pero estar desde un buen lugar? Sí. Y lo primero es empezar a ser consciente, ¿no? Ujú. Porque muchas veces empezás a hacer algo y decís, ya otra vez me desordené, ¿no? No es que un día te ordenaste y estás ordenado siempre, porque muchas veces vas a caer en el desorden igual. Lo importante es darte cuenta y decir, ok, voy a ponerme en el lugar que me corresponde de vuelta. Claro, sí, sí, porque a veces como, o sea, como que el camino no es lineal, a veces uno se da cuenta y después como que vuelve a caer, es como el sanar también, o sea, no es que, uy, sí, ya está, estoy acá y ya sané la herida o ya está, no, no, o sea, no. Quizás te van pasando cosas y no te enganchás tanto, si bien lo identificás, pero no te enganchás tanto con esa... Sí, yo lo veo como una espiral ascendente. Capaz que estás en una situación muy parecida, pero estás en otro, ya lo podés mirar desde otro lugar, ¿sí?
te vas como de repente desapegando y te van pasando situaciones que las puedes tomar diferente. Ujú. Por lo Eh, menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? De empezar a ver las cosas, decir, estoy acá, pero no estoy igual que la otra vez que me pasó hoy, ¿no? Es como que vas dando pasos, hasta que va a llegar un momento que vas a dejar de repetirlo, decir, hace mucho que no me pasa esta situación, y ya está. Y de repente, si te vuelve a pasar, me he dado cuenta últimamente que hay cosas que decían, mira, esto lo estoy mirando diferente. Ah, pero como decís vos, no es de un día para el otro, es un proceso y estamos toda la vida aprendiendo y trascendiendo cosas. Entonces, hasta el último día vamos a estar en ese viaje, digamos. bien, sí. Bueno, como veníamos diciendo, así como heredamos los ojos, el color de pelo, también se heredan las emociones, o sea, los traumas, Mm, las cosas buenas también, porque si no sí, claro. siempre vamos por el lado de heredé como lo malo, ¿viste? O el trauma, no sé qué, y también obviamente están las ¿Sabes cosas qué buenas. pasa? Que como eso nos condiciona, lo tenemos ahí, ¿no? Porque queremos que trascenderlo. A veces no nos damos cuenta de todas las cosas buenas que heredamos, ¿sí? No sé, de valores, de eh, amor, de, no sé, cuando empezás a mirar inteligencia, yo qué sé, hay un montón de cosas que decís, pucha, esto también es parte de mi familia, ¿no? Esto no es solo el quincho o el problema o la Ujú. mochila. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, les recomiendo leer algunos libros, por ejemplo, de esto que vos decís, ¿no? Que se heredan las emociones, el concepto de epigenética, que uno de los más conocidos que habla de epigenética es Bruce Lipton, que tiene varios libros, uno en particular que se llama La biología de la creencia, que cuenta de cómo él dice que la parte más importante de la célula no es el núcleo, como nos hicieron creer en la escuela, o como nos enseñaban en ese momento, sino es la membrana, porque la membrana es la que permite el pasaje de información con el entorno. Entonces dice que él hizo un experimento que le sacó el núcleo a la célula y vivió como 2 semanas, y le sacó la membrana y se murió enseguida, ¿no? Entonces la membrana es lo que permite el cambio de información con el entorno, y es el entorno, o sea, la epigenética habla de eso, ¿no? De cómo el entorno influye en lo que nos pasa. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, si los genes fueran todos iguales, si hay una enfermedad genética en la familia, todas las personas deberían tener esa enfermedad? Y sin embargo, hay algunas personas que se la despierta y otras que Y no. otra. Y yo lo veo así. Vos venís con un montón de programas cargados, ¿sí? Como la computadora. Bueno, yo en la computadora tengo Word, Excel, no sé. Tengo programas que uso todos los días y hay programas que jamás usé, que venían instalados ahí, no sé, venía con unos juegos que la verdad nunca los abrí y seguramente nunca los abra. Entonces, ¿qué pasa? Vos venís con un montón de programas cargados como la computadora y hay cosas que te hacen doble clic, ¿no? Capaz que hay situaciones del entorno que nunca te van a hacer doble clic sobre ese programa en particular, entonces ese síntoma no se va a manifestar. Pero sin embargo, hay botones que te están apretando todo el tiempo, tiqui, 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 y ahí es cuando salta el programa. ¿Se entiende? Ujú, Entonces eso se activa o no se activa dependiendo del entorno. claro. ¿Sí? Como también, no, en la epigenética también, por ejemplo, ¿nunca has visto personas que son adoptadas o que son criadas por otras familias y terminan pareciéndose más que los propios hijos biológicos de la familia Sí. o que desarrollan las mismas enfermedades o que lo que sea? No es genético, pero sí es epigenético, porque tiene que ver con el entorno. Sí, como que uno se mimetiza, digamos, con la vivencia, lo que el entorno, lo que está pasando, digamos. Claro, es parte de la información, Claro. ¿sí? Eh, para que se entienda un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que, no sé, yo vengo y quiero tratar de este determinado tema, o quiero empezar a estudiar Ujú. mi árbol? ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo son las sesiones? ¿Con una sesión sola alcanza? Todos tenemos una forma diferente de trabajar. Ujú. Yo lo que hago en sesión es que también, como me he formado en varias disciplinas, como que uso todo, dependiendo de lo que necesita la persona, ¿sí? Entonces, pido datos para armar el árbol, pero si necesito restablecer el orden en algo, voy a hacer una constelación.
una individual, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con terapia sistémica. Siempre hay que llevarlo al cuerpo, ¿no? Porque si nos quedamos solo con, mirá, yo soy doble de mi padre y estoy repitiendo el patrón de mi padre. Pero si no hago nada con eso, si solo veo Claro, los no. patrones y no lo paso por el cuerpo, no va a haber ningún cambio, ¿sí? A ¿A veces qué te cuando uno referís toma con pasarlo por el cuerpo? eso, en sentirlo, en tomar contacto con la emoción, con la vivencia, con lo que genera, ¿sí? Porque en general de fondo siempre hay un dolor o hay algo que necesita, hay alguna emoción que no se expresó, ¿sí? Entonces, si yo entiendo, por ejemplo, ¿no? Que, no sé, mi papá, ponele, que perdió todo, no sé, y yo después también pierdo todo, ¿no? Ponele a nivel económico y después eh, digo esto porque justo estaba leyendo una parte de un libro y era un ejemplo, ¿no? Que un chico, el padre que había perdido el trabajo y estaba a punto de perder a la familia. Cuando mira la historia, su padre había perdido su trabajo y había dejado de estar en contacto con ellos y él retomó el contacto con el padre y eso permitió que él pudiera recuperar, como digamos, la confianza en él y volver a recuperar a su familia. ¿Sí? Ujú. Entonces, eh, es como pasar por el cuerpo es entender que hay un sentido y que el dolor que yo estoy viviendo quizás también tiene que ver con un dolor con mi padre, tomar contacto con lo que vivió la otra persona. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque uno no Entonces, está separado tampoco de eso. claro, es parte de la información que viene conmigo, ¿no? Y de hecho quizás él Aceptarla la para ve. después seguir como el camino Entonces, más genuino, digo. el pasar por el cuerpo es tomar contacto con eso, ¿no? Con la emoción, como por ejemplo este chico que está diciendo, ¿no? Que había perdido todo y después él estaba repitiendo la historia. Tomar contacto con qué le pasó a él cuando se separó de su padre, cuando su padre económicamente se fundió y, y se separó de la madre y ellos dejaron casi de ver al padre y no sé qué, y él estaba repitiendo lo mismo. Entonces tomar contacto con ese niño que quedó sin su padre, chico, por esa situación, y él iba a estar haciendo lo mismo con sus hijos. ¿Sí? Entonces, cuando uno puede tomar contacto con su propio dolor por una situación de más atrás, también como que puede dejar de repetir eso, ¿sí? Entonces, el pasar por el cuerpo es, lo que pasa que eso, ¿qué pasa? Cuando hay algo que nos genera dolor, no nos queremos meter ahí, ¿no? A veces hay un duelo bloqueado, por ejemplo, que es típico, a veces eh, ponele que en una familia nace un hermanito y pasa algo y se muere. La madre se queda mirando esa muerte y no puede atender a los otros niños. Entonces esos niños también crecen con una ausencia de madre porque la madre se queda mirando al dolor. ¿Sí? Sí. Entonces hay que como que poder tomar contacto con eso para poder trascenderlo. Ujú. Entonces, cuando queda un duelo bloqueado, después aparecen otras cosas que tienen que ver con eso. Porque hay gente que queda siempre en la negación. Cuando se murió mi mamá, mi papá estuvo 5 años con el cuarto igual, hasta que un día con mi hermano dijimos, papá, vamos a sacar las cosas de mamá del cuarto. 5 años. Entonces hay gente que se queda como en el bloqueo de no poder avanzar. Ujú. Bien. Y bueno, y una vez que haces ese proceso de pasar Sí, por el cuerpo, eh, lo que sea que tengas sí. que vivir, ¿no? ¿Qué pasa después? O sea, ¿hay un cambio? Sí, en general sí. Si uno logra hacer contacto, pasa que a veces depende mucho de la Pero persona, es suficiente una vez, a veces sí, ¿ya? a veces sí. Y depende también de lo que tengas que trabajar. Muchas veces cuando venís siempre hay un motivo de consulta, ¿no? No es que, ay, no, yo quiero mirar mi árbol porque, Porque no, sí, no, por sí. casualidad Siempre no. hay algo sí, es algo que te hace ruido, que sí. Siempre se parte de un motivo de consulta. Y de hecho, cuando vas a una constelación, si el pedido no tiene fuerza, no se puede constelar, porque el campo no se mueve cuando se hace una grupal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que tiene que haber un motivo
o algo que te impulsa a querer mover algo. Porque si vas a mirar el árbol, porque sí, o sea, cosas vas a encontrar seguro, ¿no? Pero el tema es que no, es como un desorden, se puede, es muy fácil perderse, porque en todas familias hay, imagínate, que en un curso que hice decían, imagínate que si vos empezás a mirar generaciones para atrás, no me acuerdo cuántas, los números, pero como con 4 o 5 generaciones para atrás, vos ya podés armar un pueblo. Y en todo pueblo hay un asesino, un ladrón, ¿no? Un infiel. Entonces en tu familia hay todo eso igual, aunque no te hayas enterado. Ujú. Sí, esa información está. Entonces, si no hay nada que hoy te esté complicando, no te metas a revolver, ¿sí? ¿No? Como en Sí, es como que computaciones, sí. si te llama, o si a veces vienen, a veces te vienen y te dicen, ay, pero ¿por qué no haces tal cosa, no? Pero si vos no, en realidad no lo sentís, No, es como no cuando tiene vas a hacer sentido. terapia, si vos vas porque sí, te recomendaron, pero, o sea, no te va, Mira, sí, es que a mí me llaman y me dicen, no, yo quiero preguntar porque mi mamá está enferma, que bueno, que me llame tu mamá. claro. Porque, porque me ha pasado de atender a personas, ¿no? Ya no lo hago más, porque me ha pasado que no, llamo primero, viene la persona y la persona no quiere moverse donde está. Porque todo síntoma, todo problema te trae tiene una intención positiva, ¿sí? Te está dando un beneficio oculto, que a veces no somos conscientes, pero porque lo he visto, ¿no? Una vez atendí una señora que estaba con una enfermedad bastante complicada, con un síntoma. Entonces me dice, y ahora que estoy enferma, me tratan como una reina. Y le digo, ¿usted se da cuenta que tiene un beneficio tener este síntoma? Sí. Entonces era muy difícil que esa persona sanara, porque lo que le estaba dando el síntoma era algo que a ella o sea, le daba, era algo que ella había querido siempre, que la familia la miraran. La forma que encontró es, bueno, para la enfermedad, lo que sea Es que necesite. inconsciente, obviamente que es inconsciente, porque nadie va a querer transitar por un síntoma grave que te condiciona. Pero al estar así, estaba todo el mundo pendiente de ella. Y eso le dio una felicidad que no había tenido nunca, más allá de sentirse mal físicamente. Entonces, hay que ver qué regalo me está trayendo el síntoma o el problema, porque como te decía, tiene un beneficio oculto. ¿Sí? Entonces, tiene que nacer de la persona, porque capaz que la persona está muy bien como está, aunque le esté pasando muy mal físicamente. No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo. Sí. Bueno, de hecho, creo que desde la biodecodificación, o bueno, bioneuroemoción también, Bueno, sí, es el- más o menos. ¿no? Una de las cosas que como que se dice es que en realidad cuando uno se enferma, lo que estás haciendo es que te presten atención de afuera, digamos. Sí, también. Es inconsciente, obviamente uno no quiere, no se quiere enfermar conscientemente, pero inconscientemente lo que buscas es la atención externa de algo, de alguien. Pero bueno, tenés que estar, no todo el mundo está abierto también a entender esto, ¿no? Sí. No, porque a veces decir, ¿me querés decir que yo quiero estar enferma? Y bueno, hay una parte tuya que sí. No es que Sí. quiera, pero que está cubriendo una necesidad que no está resolviendo de otra forma. Ujú. Entonces el inconsciente es la forma que encontró de resolverla, ¿no? O sea, caso típico, ¿no? Cuando alguien viene con un tema con el ciático, ¿no? Entonces la pregunta que le hago es, ¿a dónde querés ir? ¿No podés? ¿O dónde tenés que ir? Y no querés, porque tiene que ver con el movimiento. Entonces, ponele ejemplo típico. Una abuela que tiene que ir a cuidar a los nietos y está cansada, pero no le puede decir que no a la hija. Pimba, se ataca, no se puede mover. Entonces, si vos no, tengo un dolor que no me puedo mover. Vos ahí podés poner un límite que no estás pudiendo decir verbalmente. Entonces, te trae un beneficio esa enfermedad de poder poner el límite que tu cuerpo necesita, pero que vos no sos capaz de decirlo porque no le puedes decir que no a tu hija, por ejemplo. Ujú. ¿Sí?
Entonces hay que ver, por eso se ve en cada caso, es cuando alguien tiene un síntoma, es ver cuándo empezó, qué estaba viviendo la persona, siempre hay un para qué, Ujú. ¿sí? Entonces, es eso, se mira, en general cuando uno está mirando un tema, se miran tres cosas. Primero, cuándo empezó en la vida actual, qué pasó en el proyecto sentido de la persona, que es el periodo que va de los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de vida del niño, que está en simbiosis con la madre y todo lo que pasa en el entorno, el niño es como una esponja, ¿sí? ¿Y qué pasó en el árbol? Entonces está el desencadenante, que es lo que te pasa ahora, el programante, que en general es esto, con el proyecto sentido en la primera infancia, y el estructurante, que está en el árbol, porque en general son cosas que se vienen repitiendo antes, como veíamos, y ahí es donde todo se empieza a unir. Sí, sí, ahí todos empiezan. Y vos decís, ay, ¿por dónde empiezo? Eh, estas sesiones o estas terapias, Sí, ¿qué es mejor? ¿Presencial o online? Porque ahora bueno, esto después viste que del COVID, ahora se puso todo muy de sí. moda, todo se puede hacer online y es lo mismo y no sé qué, pero honestamente, ¿tiene la misma fuerza estar ahí? No sé, las constelaciones grupales ya me imagino que no, sí, tenés que estar Sí, ahí, eso sí se han es hecho, lógico. sí se pueden hacer igual. Se No po- es lo mismo. A ver, ¿qué pasa? Yo justo estaba en plena formación cuando empezó la pandemia y tuvimos que adaptarnos. Fue como el hacer constelaciones por Zoom fue todo un viaje, ¿no? Lo que pasa que no se da, ¿qué pasa? Cuando haces una constelación en la individual, ¿no? Se trabaja en la persona o con fichas o con víncores, que son como unos sí, muñequitos, o también con visualización, ¿sí? Cuando haces una individual por Zoom, por ejemplo, lo haces con visualización o la persona se puede ir parando en fichas también ahí como si estuviera acá. Eso en definitiva no cambia mucho. Lo que cambia más quizás es como una constelación grupal. Porque, ¿qué pasa? En la grupal se eligen representantes, ¿sí? ujú, Entonces, en una grupal que sea presencial, en general la gente se sienta en círculo y lo que está en el medio se llama el campo, que es donde ves lo que va pasando con los representantes. Ahora, cuando es en Zoom, vos tenés las pantallitas, entonces vos ves que mira o no, si mira para arriba, para abajo, ¿no? Ves la actitud corporal de la persona. Pero, por ejemplo, algo que se puede dar si están todos juntos es un abrazo o una cercanía se genera otra dinámica. sí, sí, sí. Pero la información aparece igual. Una vez, por ejemplo, a mí me eligieron de representante, yo estaba representando a la mamá de alguien, entonces me preguntan, ¿cómo está la representante de la madre? Y yo digo, mira, yo me siento perdida, no sé dónde estoy, y me dice la muchacha, ay, mi mamá tiene Alzheimer. Entonces, la información te llega igual, y yo me sentía como red, no sabía ni dónde estaba sentada enfrente de la computadora, pero era como que no sabía ni lo que estaba haciendo, ¿no? Y es como que la información te viene igual, como si estuvieras en presencial. Lo que cambia quizás es la dinámica, Ah, bien. ¿sí? Pero no quiere decir que sea menos efectivo por eso, ¿no? Porque yo he tenido sesiones individuales por Zoom que han sido tremendas, ¿no? Que enseguida, o sea, De tengo un que, amigo que no, que encontraba casa para mudarse, terminamos la sesión, ay, yo no me acuerdo si fuese, no, al otro día, salí a una vuelta, vi un cartel y ahora está en esa casa, ¿no? O sea, como fue al otro día, encontró la casa para mudarse. ¿No? Y otra amiga también. O sea, yo ya estaba diciendo, bueno, voy a hacer constelaciones, pero la pero gente ¿por se qué quiere mudar. congeló eso en particular? Sí. Vale. Entonces la información se mueve igual. ¿Qué, qué es mejor? No, bueno, no sé qué es mejor, pero ¿de qué depende el constelar? ¿Individualmente o grupalmente? Depende del tema que trates, No, en realidad es igual. Lo que cambia es la dinámica, ¿no? Porque para una grupal tiene que haber ya, en general está definido un horario. Cuando es una individual, no precisas más nada que la persona, digamos. ahí está. ¿No? Una grupal es algo que se agenda y que bueno, que se hace en determinado contexto. ¿Sí? Porque, o sea, son varias personas, son Sí, no, eso. no entiendo, pero se puede, o sea, cualquier tema se puede trabajar individualmente o Sí. grupalmente, eso, De hecho, hay personas que les da como vergüenza ir en grupo a exponer su tema, claro. ¿no? Entonces prefiero hacerlo individual.
Lo que te da, yo lo que veo, por ejemplo, en la individual, sos vos el que lo siente todo en el cuerpo. Y en la grupal hay representantes y vos lo mirás de afuera. Para mí esa es la diferencia principal, que a veces, cuando vos lo mirás de afuera, podés ver cosas, que cuando estás metido no las ves. Pero a veces es necesario pararte vos en el lugar del otro para sentir lo que siente el otro y ahí poder generar el movimiento. Entonces, no hay una que sea ni mejor ni peor porque son cosas diferentes y diferentes formas de abordarlo. ¿Qué le dirías a las personas que, no sé, que estén escuchando esto y que estén en dudas de si tendrá efecto? Viste, las personas que son más escépticas, ¿no? Que a veces dicen, sí, mira si, como el ejemplo de tu amigo que encontró casa, ¿viste? Sí. A mí me llama la atención y sí creo en eso, pero quizás otro te dice, mirá si va a ser así, ¿no? Como las personas que están como un poco más eh, negadas o son más terrenales o más 2 más 2 es 4, entonces no entienden mucho. ¿Qué les dirías a esas personas para que se animen o que le den como un voto de confianza a este tipo de programa? Lo que pasa es que es una decisión personal, ¿no? Uno tiene que, a veces, yo a veces he ido sin saber lo que voy a hacer, ¿no? Como te digo, esto de buscadora, me ha notado en cursos y en cosas que me entero de lo que es cuando llego, ¿no? Por ejemplo, cuando recién escuché hablar de Reiki, no fui a una sesión, fui y me inicié de una, ¿no? Entonces es como, depende de cada uno. Yo qué sé, yo digo un ejercicio que hago que lo aprendí en la formación de constelaciones y que le puede servir a cualquiera. Cuando estoy en duda si hacer algo, lo que pasa es que uno tiene que tener entrenamiento en escuchar el cuerpo, ¿sí? Agarro y pongo las opciones en papelitos, ¿sí? Eh, y las pongo boca abajo, por ejemplo, si tengo que ir a un lado y no sé si ir o no, no sé, tengo un cumpleaños, ponele, y estoy cansada, pero quiero ir, pero... Entonces pongo voy, no voy, ¿no? Pongo boca abajo los papeles, no sé cuál es cuál, y me paro un rato en cada uno. Y me fijo cómo está mi cuerpo, ¿no? Porque en definitiva el inconsciente, ¿no? O el alma o lo que sea, es lo que en constelaciones, por eso te digo, el alma, en constelaciones se habla del alma de la persona, ¿sí? Pero si vas a una mirada más científica, toda esa información está dentro tuyo a nivel inconsciente, ¿sí? Entonces, me paro y me fijo si estoy estable o no, si el cuerpo se me va, si me quiero ir, ¿sí? Entonces me fijo en cuál de los lugares me siento mejor o en cuál definitivamente no. De ahí miro y digo, ok, y en base a eso decido. Es algo que uno lo tiene que sentir, ¿no? Porque si vas a ir a ver qué es, pero no vas a ver un cambio. Tienes que ir abierto a la experiencia, ¿no? Hay mucha gente que después de una sesión me dice, bueno, estoy como que me pasó un tren por arriba. Hay una señora que atiendo ya hace un tiempo, ¿no? Que de repente no la veo por 2 años y de repente la veo todos los meses porque tiene temas para trabajar. Entonces me dice, yo sé que cuando voy contigo me tengo que dejar la tarde para la siesta, ¿sí? Porque es mucha información a veces y quedás como recalculando, ¿no? Quedás como procesando internamente. Y muchas veces hay manifestaciones físicas, ¿no? Que tenés sueño, que te puede doler la cabeza, porque es como que te estás acomodando a toda esa información que se movió. ¿Es inmediato o hay como un, no sé, un proceso, unos días para que vos veas? ¿Se ve? ¿Es tangible el cambio o es más un Sí. sentimiento? No sé cómo. A ver, lo que es más, por ejemplo, quizás lo más tangible es cuando tenés un síntoma físico que desaparece, ¿no? Ya, claro. ¿Sí? Entonces, he tenido, me acuerdo una vez un caso que era alguien que tenía problemas de circulación y hemorroides y un tema, o sea, con medidas de descanso, todo, y habíamos trabajado y le mandé a hacer unos ejercicios y todo eso, y nos quedamos de ver al mes siguiente y me dice, no voy porque se me fue todo, ¿sí? Entonces, a veces, dependiendo, pero depende mucho de la persona, Pero puede ser ¿sí? que el síntoma físico desaparezca y al tiempo pueda volver. Sí, también, Y también, a mí me pasó. y eso de que cuál sería la explicación. Y porque si vos volvés a tocar con el mismo conflicto y te quedó algo no resuelto,
lo vas a tener o sea, lo sentís y lo manifestás, ¿no? Si vos tenés, por ejemplo, la tiroides tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Y yo tengo un tema en la tiroides, ¿sí? Y logré que me sacaran la medicación y después que volví a tener un tema con el tiempo, un shock emocional con el tiempo, los valores me volvieron a dar alterar y me volvieron a dar medicación. Y ahora ya hace un tiempo que yo no tomo más, que fui y le dije a la endocrinóloga, me parece, vamos a hacer una prueba, ¿no? O sea, obviamente que el médico me dijo, está bien, pero por 3 meses no la tomes y si los análisis quedan normales, perfecto, y ya está, y hace más de un año que dejé de tomar T4, pero yo la había dejado de tomar y tuve que volver a tomarla. Y después o sea, pero ¿por qué? Porque me volvía a pasar algo que tenía que ver con ese conflicto. Entonces no es que vos algo te pasa y ahí está, y Ya resolvés está, y no, nunca más. no. No. Somos personas y nos pasan cosas todos los días. Entonces depende de cómo vos lo puedas gestionar, si eso se va a manifestar o no, o si podés. O sea, el tema es, no es que no te pase, sino cuando te pasa, cómo vas a actuar en base a eso. Si alguien se quiere contactar contigo, en tu Instagram tenés todos los... Sí, bueno, me buscan, en Instagram estoy como Dragón de Fuego Terapias, pero también está mi nombre, Catalina Rapetti, o si no me pueden escribir el mail también, serrapetti@gmail.com. Y el canal de YouTube donde estaba subiendo esto, ¿no? Vivos y Ujú. cosas para que puedan escuchar, porque para mí lo importante es que la persona pueda empezar como a escuchar Escuchar, sí, y a entender, ¿no? Hay libros que se pueden, si quieren, no sé, tengo un montón de libros para recomendar o de cosas, de material que está en las redes, ¿no? Que cosas que están en YouTube y cosas decime que, un libro, que digas, un libro que te venga a la cabeza que bueno, quieras. te voy a decir dos. Uno que ya dije hoy, que es La biología de la creencia de Bruce Lipton, que para mí todo el mundo debería leer ese libro. Y ahora como está de moda la serie Mi otra yo en Sí, Netflix, ¿no? Que habla justo del tema sistémico, todo eso, el libro que lee una de las protagonistas que se llama Este dolor no es mío, también, porque tiene una mirada y tiene ejercicios también, y bueno, es como interesante para leer. perfecto. Muchas gracias, Tata. Que Gracias a tengas vos, lindo día. gracias igualmente.